¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludar a todos los amigos de la República Mexicana a través de este su noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Saludos a todos y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Estas son las noticias que el día de hoy conmueven al mundo. La muerte de el heavy metal está de luto. Ozzy Osbourne muere. La deuda de Pemex con Grupo Carso superan los 700 millones de dólares, revela la empresa. Explosiones en diferentes partes. Una casa en Tultitlán deja una joven muerta y 6 heridos. Y otra, una rosticería de la Condesa deja 2 lesionados y 50 vecinos evacuados, ambas al parecer por acumulación de gas, de esos gases que pues no huelen, como les llaman, inoloro. Hay que tener mucho cuidado porque es lo que se está ahorita usando en casa y es un gas que puede afectar hasta la vida de todos nosotros. Si nos quedamos dormidos, se queda el gas abierto y como no tiene olor, cuando nos damos cuenta, pues adiós, mundo cruel, ahí nos vemos. Hay que tener mucho cuidado. Con violencia, son 9 de cada 10 robos de unidades de transportes de mercancías en las carreteras. Sigue la delincuencia operando en las carreteras de México. Trabajadores del tren interurbano dicen que la estación Observatorio no estará lista en diciembre. Ojalá y no la vayan a inaugurar, como muchas obras que han sido inauguradas. Ven ustedes el Tren Maya, ven ustedes el Felipe Ángeles, ven ustedes muchas obras que se inauguran y que la verdad pues no funcionan. Yo creo que hay que inaugurarlas cuando ya estén funcionando. Electromovilidad debe aprovechar créditos de carbono para llegar al transporte público. Bueno, pues eso dicen los especialistas en esta rama de la vida que todos necesitamos a través de la movilidad, ya sea por aire, por carretera o por los mares de nuestro México. Tren interurbano México-Toluca, la estación Observatorio no estará lista en el mes de diciembre. Trabajadores de la obra refieren que la inauguración podría realizarse con solo una parte de la obra civil. Lo mismo que les estaba yo diciendo antes que llegara yo a esta nota. Yo creo que no se vale que se inaugure una obra nada más por inaugurar y que no funcione. Se comprobó que hombres y mujeres realizan diversas tareas para poder concluir en su totalidad la estación. Trabajador de la obra, ahorita lo que están haciendo, dice, es ese puente, el que va a conectar con la entrada del metro, porque está aquí abajito. Entonces las personas van a poder entrar directamente. Bueno, pues yo creo que es algo que sí valdrá la pena en su momento, pero hay que esperar que la obra esté ya esta obra tan importante esté funcionando y pues la inauguran en el momento que empiece a funcionar y que esté en su totalidad terminada. No vaya a ser que sea una tomadura de pelo más para la gente y sigue causando molestia en la ciudadanía de la capital de la República Mexicana y en el Valle de México. Tuvo su boom en la colonia Roma. Buscan no satanizar el término gentrificación. Se tiene que atender las causas del desplazamiento involuntario tanto de habitantes como de comerciantes. En las instalaciones de la librería Rosario Castellanos se llevó a cabo el intercambio de ideas y propuestas. Qué bueno que todo esto se vaya analizando qué es lo que está haciendo en la capital de la República, donde de pronto los vecinos quedan desplazados, y si no quedan desplazados, quedan con la imposibilidad de la movilidad debido a los comercios que se ubican tanto enfrente como al lado, como también en las calles, en las banquetas de la gran Ciudad de México, y no les queda otra más que desplazarse a un lugar donde ellos puedan vivir cómodamente, cuando ellos son los que deberían de otorgar el permiso
para los comercios, de acuerdo con las autoridades, desde luego. Plan para frenar la gentrificación en la Ciudad de México, rentas justas y participativas, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anuncia foros ciudadanos, propuestas de ley de rentas justas y acciones para garantizar el derecho a la vivienda en zonas de tensión. Queremos construir soluciones justas, eficaces y sostenibles a partir del diálogo directo con las comunidades de la gran Ciudad de México, que cada día pues cabe menos en el territorio que tiene y que cada día amenaza más con desplazar a más gente que está viviendo en ese centro de nuestra gran capital de la República Mexicana. Repartidores por aplicación contra el IMSS denuncian trabas para obtener incapacidad tras accidentes. Imagínense ustedes, casi todos los días hay accidentes en los motociclistas. Hay que regular esta manera de movilidad que tienen la mayoría de jóvenes, porque hay mucha imprudencia, falta habilidad, falta que se eduquen y que entiendan que rebasar por la derecha es muy peligroso, porque aquí en México pocos choferes pues cuando van a rebasar no ven la derecha, o cuando van ellos a rebasar pues ven en la izquierda, porque hay el reglamento de los automóviles de rebasar por la izquierda, y se les olvida que muchas veces se les aparecen motociclistas a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. La verdad es que ha cundido este transporte. Aunque sea muy barato, ha salido muy caro al gobierno debido a tantos accidentes y a tantos cobros de vida. Señalan que les piden requisitos que no se ajustan a su realidad laboral, como horarios, días fijos de descanso y domicilio fiscal de la empresa. RUM, denuncias que la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales en el esquema de links que el gobierno nos ha obligado dista mucho de la realidad en que viven estos pequeños empresarios. No contamos con horarios fijos ni puestos definidos en el sentido tradicional, y la estructura de las plataformas difiere de una relación laboral convencional, tal y como lo marca el Centro Laboral Mexicano, como lo marca la Constitución y desde luego la ley laboral de nuestro país. Yo creo que es algo que se tiene que ajustar a las necesidades tanto del empresario como de los trabajadores. En el transporte de México, Electromovilidad debe aprovechar créditos de carbono, dicen expertos en esta materia. Los últimos proyectos por cambio modal que obtuvieron esos créditos datan de entre el 2008 y 2012. Evitaron la emisión de 20 millones de toneladas anuales de CO2. Bueno, pues esto es lo que nos debe de preocupar a todos debido a la gran contaminación y más que nada a la gran cantidad de automóviles, camionetas, camiones y el transporte. La verdad, el transporte pesado aquí en México ha aumentado completamente. Es imposible ya viajar por las carreteras porque el transporte de tráileres, de Kingor, pues has empezado a viajar por las carreteras de México. Los bonos de carbono son certificados que representan la reducción del dióxido de carbono, CO2, o su equivalente en otros gases de efecto vulnerable de la atmósfera en la que pues vivimos aquí y que tenemos que respirar día con día. Imagínense ustedes cómo están nuestro cuerpo de plomo, cómo están nuestros pulmones de plomo. Las trabajadoras sexuales denuncian abusos en la Ciudad de México, extorsionadas y sin justicia. Criminales les imponen cuotas de 300 a 500 pesos por semana, pero si se tardan en pagar, sube a 1000 o incluso
a 3,000 pesos los llamados padrotes de la Ciudad de México. Ya no son los padrotes, ya se acabaron un poco los padrotes. Ahora pues son las bandas criminales que tratan de regentear a estas mujeres, que pues su trabajo es ese, y desgraciadamente pues es difícil quitar ese trabajo que viene de épocas demasiados ancestrales. Denuncian que la Fiscalía Capitalina se niega a recibir denuncias o abrir carpetas de investigación en contra de estos malandros que día con día operan en la Ciudad de México, y no solo con las trabajadoras sexuales, sino con los changarritos, con los que venden en la calle, con los puestecitos. Ellos arrasan con todo. Esa es la triste verdad del México en el que vivimos actualmente. ¿Por qué existen esos grupos delincuenciales? Simple y sencillamente, como decía el presidente López Obrador, porque la autoridad lo permite, porque le entran con la autoridad, con los delegados, con los presidentes municipales, con los policías municipales. Esa es la triste verdad. Ellos están conscientes en dónde están y quiénes son los extorsionadores, porque cada quincena o cada mes les llevan su parte que les corresponde a ellos por dejarlos trabajar también en las calles. Colaboradores de Clara Brugada. Fiscalía evita detalles sobre el asesinato de Jimena y Pepe. Bueno, se sabe mucho acerca de estos dos crímenes que fueron cometidos allá en la Ciudad de México. La fiscal Berta Alcalde aseguró que el caso es prioritario, pero que no pueden hablar por ser una investigación delicada. Todas las investigaciones son delicadas, pero pues esto yo creo que es parte de lo que estamos viviendo, del crimen o de las mismas autoridades que se cobran cuando no les cumplen. Jimena y José eran colaboradores cercanos de la entonces candidata y ahora jefa de gobierno Clara Brugada. Bueno, pues no sucedió ya cuando ella era la jefa de gobierno, y algo pasó ahí, hay gato encerrado ahí. La Magdalena Contreras, las lluvias dejan sin posesiones a vecinos. Lo perdí todo, dijo María de los Ángeles Sánchez León, quien habita en la colonia Lomas Quebrada, de las más afectadas. Se instaló un centro de mando en la parroquia del Divino Rostro, ubicado en la calle de Hortensia y Palma de la misma colonia, para tratar de auxiliar a quienes han sufrido las consecuencias pues de la madre naturaleza, que contra ella pues ¿qué podemos hacer? Ahí no hay nada que hacer, ni siquiera podemos hacer una manifestación al cielo, al sol o a la luna. La verdad es que la naturaleza es la naturaleza y ella manda nuestro destino. Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Con violencia, 81% de los asaltos en carreteras y autopistas del país. ¿A dónde quedó aquella policía federal con la que siempre contábamos en los coches aquellos bonitos en las que viajaban y mantenían a la raya a la delincuencia? Es más, también desaparecieron los famosos ángeles verdes. Ya no los vemos en la carretera de nuestra República Mexicana. Tecnología de rastreo y coordinación con autoridades han permitido recuperar cerca de 52 millones de pesos en el primer semestre del 2025. Luis Villoro, presidente de ANEPRIC, informó que alrededor del 75% de los eventos que se realizan en la modalidad de intercepción de unidades en circulación. En el 2024 se abrieron más de 12,000 carpetas de investigación por robos a transportes de mercancías. Eso está a plena luz del día, eso viven los choferes, los transportistas, que ya no quieren ni trabajar, porque la verdad hay que entrarle con la delincuencia organizada o no organizada, hay que pagarle en las carreteras, y pues ya definitivamente la gente
pues dice, ¿qué hago? Es de lo que sé vivir, y bueno, pues trata de pagar lo más que puede, pero hay veces son obligados a cumplir con algo que no se puede pagar. Hay veces no sale ni para pagar a los trabajadores. Imagínense ustedes nada más que si esto sigue así, pues la economía mexicana va hacia el abismo que nadie quisiera que tuviéramos. Si bien es cierto que hay una recesión ahorita en México, todavía México tiene la capacidad para solicitar préstamos y poder sobrevivir, pero va a llegar el momento en que debamos tanto que ni siquiera pues lo que nos cobran por el préstamo, el alquiler que nos cobra por prestarnos dinero, lo vamos a poder pagar. No se diga la cuenta que se debe, pero yo creo que es a lo que estamos llegando, y si el gobierno no toma cartas en el asunto y no permite el crecimiento de la industria y no permite la seguridad en las carreteras de nuestro país, en las fronteras de nuestro país, pues yo creo que ahí está, decía Cantinflas, ahí está el detalle que debemos todos de cuidar, porque pues si bien es cierto tenemos la Ciudad de México completamente con mucha mercancía china, y esa no caen del cielo, vienen por los aeropuertos, vienen por los mares, pero la verdad es que todas las aduanas permiten hacer ello, y lo permiten con el consentimiento de los gobiernos, del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Bloquean carreteras allá en el sur de nuestro querido Estado de México. Paralizan Edomex por operativo contra narcos. ¿Qué creen ustedes lo que acaba de suceder el día de ayer? Más de 24 horas estuvo cerrada la carretera a Valle de Bravo por cateos contra la familia michoacana. Bloqueos carreteros, algunos de más de 24 horas, retención de policías, protestan, paralizan ayer al Estado de México en respuestas al operativo Liberación, con el que el gobierno mexiquense busca frenar actividades del crimen organizado como la extorsión y el narcotráfico. El operativo iniciado en 14 municipios de la entidad dejó un saldo de más de 40 negocios clausurados, su mayoría ligados a la construcción, así como carnicerías, pollerías y algunas detenciones, lo que inconformó a personas ligadas a esta actividad como transportistas de materiales. Los bloqueos carreteros comenzaron la misma tarde de lunes en sur mexiquense, cuando los inconformes cerraron la carretera Temascaltepec Valle de Bravo, la cual permaneció inhabilitada por más de 24 horas. En Tlatlaya, los pobladores de la comunidad de San Pedro Limón detuvieron desde la tarde de lunes a 24 policías estatales, y ayer vandalizaron una patrulla que transportaba alimentos a los uniformados. En Valle de Bravo, más de 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Guardia Nacional retiraron la tarde de ayer el bloqueo. El operativo Liberación busca frenar la influencia de la familia michoacana en la economía del sur mexiquense de nuestro país. Y la verdad es que esa región del sur de nuestro país es una región muy difícil, porque económicamente pues andamos mal en el sur de nuestro país, donde hace falta infraestructura para que la industria se asiente en esos lugares, y se viven de los tendajones, y pues mucha gente ha sido convencida por el narcotráfico, quienes pues ahí les pasan una lanita y pues viven de ello también, son halcones, esconden a los delincuentes, se encargan de cuidar a los delincuentes, pero la verdad es que mucha de esta culpa también la tienen los gobiernos, quienes no ponen atención a esos municipios
que pues no tienen de qué vivir, la gente tiene que comer de algo y tiene que trabajar en algo, y lo está haciendo con la delincuencia porque ellos saben que la delincuencia les deja más dividendos que el mismo gobierno, y es por ello que retienen a las policías, al ejército, y se manifiestan en las carreteras, cerrando las carreteras. Bueno, pues Hacienda lanza un salvavidas a Pemex. Estamos hablando ya de deudas que en algunos casos pasan el año y medio, llega a haber algunas con 2 años. Es un monto que puede superar los 700 millones de dólares. Imagínense ustedes, Pemex nada más es un pozo sin fondo en el cual pues se le sigue invirtiendo y se le va a seguir invirtiendo más, y yo creo que no vamos a alcanzar la capacidad del recobro que tenemos para tener más gasolina en México. Y la gasolina sigue subiendo de a centavo, de como sea, pero sigue subiendo diariamente, y ya es algo que la ciudadanía, y más que nada la gente de a pie que tiene un carrito para ir a la empresa, ya no lo puede usar, porque si el pasaje le cuesta 10 o 20 pesos, el coche se gasta 100 pesos de gasolina. Con la emisión de bonos, la petrolera accederá a recursos para atender sus compromisos financieros de corto plazo. Tras el anuncio de Hacienda, la agencia Fitch Ratings colocó en observación positiva las calificaciones de Pemex, y la verdad es que esas calificaciones pues aún tiene un poco de holgura la economía con relación a los préstamos que puede recibir, pero la verdad es que en estos últimos años ha subido el déficit completamente de lo que se tenía en sexenios pasados. Sinaloa es el primer lugar nacional en atrocidades. Bueno, pues ahí está el gobernador, inamovible el señor gobernador, advierte causa común. El estado registra 370 atrocidades entre enero y junio, superando la violencia en Guanajuato y en el estado de Guerrero. Sinaloa también es el estado con más policías asesinados en lo que va del año, pues van 32 este año, superando los 26 de Guanajuato. Durante los primeros 6 meses del 2025, Sinaloa se posicionó como la entidad con mayor número de atrocidades registradas en el país. El informe titulado Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, aquellos actos pues, en lo que estamos viendo que día con día sigue muriendo gente, siguen mandando a Sinaloa a miles de soldados y la violencia sigue ahí. ¿En dónde está nuestra Gendarmería Nacional que venía para acabar con la delincuencia? Pues no, solamente son observadores, no actúan. Bueno, en muchos casos ya se está actuando. Yo quiero felicitar a la presidenta de los mexicanos, a la doctora Brugada, porque pues la verdad está actuando muy fuerte en contra de la delincuencia donde se ha podido ver. Esta es la realidad del México en el que estamos viviendo, queridos amigos, pero vamos a ver qué nos preparó el día de hoy mi querido productor, el ya casi maestro en Derecho, licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, a quien le agradezco que esté al frente de esta computadora, y gracias a él tenemos esta producción de este noticiero. Así se maneja la alcaldesa Gabriela Osorio en Tlalpan, Ciudad de México. Oye, pero no traen placas, carnal. No traen placas. ¡No traen placas! Camionetas sin placas y funcionarios mediocres burlándose de quitarle todo a la gente que trabaja. Mientras, los asaltos siguen a plena luz del día y las narcotienditas siguen abiertas las 24 horas. Felicidades, alcaldesa Gabriela Osorio. Ahí se notan cuáles son tus prioridades. ¡Pocos huevos con los narcos! ¡Pocos huevos con el pinche narco!
Cuando un político repite pueblo como mantra, en realidad está diciendo yo. No es una palabra de unidad, es una trampa. Pueblo no significa ciudadanos con derechos, sino masa manipulable. Es el disfraz favorito del autoritarismo. Desde Hitler hasta AMLO, pasando por Chávez y Trump. Todos han usado esa palabra como pasaporte al poder absoluto. Hitler tenía su famoso Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un pueblo, un imperio, un líder. Mussolini definía el fascismo como una expresión del pueblo y eliminaba todo lo que no se sometiera al Estado. Chávez, al ser reelecto indefinidamente, se declaró soldado del pueblo. Suena familiar. Trump, en su asalto al Capitolio del 2021, también usó el comodín. Ustedes son el pueblo real. Usó la palabra como gasolina para incendiar la democracia. AMLO, por su parte, la convirtió en muletilla oficial. Con solo el 1.2% del electorado votando en su consulta ciudadana contra el nuevo aeropuerto, proclamó que era un triunfo del pueblo y tiró a la basura 300,000 millones de pesos. Luego justificó su proyecto con frases como el pueblo manda y por encima de la ley está el pueblo. Y ahora, Claudia Sheinbaum repite la jugada. En octubre de 2024, frente a las acusaciones de autoritarismo, se escudó con la palabra mágica. ¿Cómo vamos a ser autoritarios si somos un gobierno del pueblo? Así empiezan todos los regímenes autoritarios, diciéndonos que son del pueblo. Pero tú no eres masa, eres ciudadano, tienes derechos. No dejes que te conviertan en decorado para justificar el poder de uno solo, porque cuando un político dice pueblo, revisa si no está hablando solo de él. Te leemos en los comentarios. Por Estados Unidos por ser cómplice de la dictadura cubana en su negocio de importación de médicos esclavizados. En México hay más de 3,600 médicos cubanos. Por ellos, el gobierno ha pagado más de $24 millones al gobierno de Cuba. Pero esos médicos no reciben el dineral que el gobierno mexicano paga por sus servicios, sino que es la dictadura de ese país quien cobra por ellos y apenas les da un 25% de ese pago si bien les va. Y en el peor de los casos, la dictadura puede quedarse con el 95% de lo que el gobierno mexicano paga por sus servicios. El mismo modus operandi utilizado en la trata de personas. Y lo peor es que nuestro gobierno lo sabe y aún así participa en este negocio oscuro junto a la dictadura cubana. Los médicos son seleccionados y enviados al país con el que Cuba celebra el contrato. Sus pasaportes son confiscados para que se la piensen 2 veces antes de escapar. Y sus familias en la isla son vigiladas y castigadas si el médico escapa. La ONU ha documentado y sus conclusiones son alarmantes. Esto es esclavitud moderna. Secretaría de Gobernación, te tengo que hacer también esta pregunta obligada. Sí. ¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez? No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Juan Carlos ahorita me dijo que la diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia a veces tarda en de llegar y siempre llega. Y habrá justicia. Habrá justicia no nada más aquí en la tierra, sino también habrá justicia divina y cada quien seguramente va a recibir el castigo por tanta irresponsabilidad, por tanto afrán criminólogo.